Los sistemas de protección contra incendios se dividen en dos grandes grupos, fijos y portátiles, de acuerdo a como lo muestra el siguiente esquema. Al hablar de extintores portátiles, se habla de equipos de primer auxilio que contienen un agente extintor, el cual puede ser expulsado bajo presión con el fin de apagar un incendio incipiente. Por su método de transporte, podemos encontrar extintores manuales y extintores sobre ruedas. Los extintores son importantes porque son el primer recurso que nosotros tenemos en cualquier conato de incendio. Y no es solamente tenerlo, debemos también saber operarlo y saber para qué cada tipo de fuego hay cada tipo de extintor. Muchos de los grandes incendios que se han visto en la actualidad han sido porque, en primera medida, porque no existe un extintor, se genera el conato de incendio y como no tuvimos ese elemento extintor para poder haber apagado o haber detenido ese conato, se nos convierte en un gran desastre. Es necesario tener en cuenta que para que la efectividad de los extintores sea adecuada, estos deben ser fáciles de alcanzar y localizar. Para ello, es conveniente planear su ubicación y distribución de una forma regular y homogénea en las instalaciones, sin olvidar que estén cerca de las puertas y accesos, sin obstrucciones que impidan alcanzarlos y a una altura apropiada. De esta manera, los extintores deberán ubicarse a una altura máxima de 1.5 metros, medidos desde el piso al soporte del extintor. Si el peso es mayor a 40 libras o si el posible usuario es una mujer, no deben colocarse a una altura mayor a 1 metro. Si el extintor, por ejemplo, lo vamos a obstruir con materiales, con alguna carga, pues va a ser muy difícil acudir y utilizarlo rápidamente. Segundo, al momento de ir y coger el extintor, de utilizarlo, me puedo accidentar. Debemos mantener los extintores bien ubicados y despejados para cualquier emergencia. En cuanto a la correcta selección de los extintores y en general cuando se trata de un equipo de este tipo o que persiga fines similares, se deben tener en cuenta tres aspectos que resultarán fundamentales para asegurar la eficiencia. Primero, el riesgo a proteger, segundo, la capacidad del extintor y tercero, el usuario potencial del equipo. Es importante tener en cuenta que si utilizamos un extintor, un agente extintor en otro tipo de fuego, nos puede generar otro tipo de reacciones. Un ejemplo, no podemos utilizar el extintor de agua para cortos eléctricos. Es tener en cuenta que para qué nos sirve cada tipo de extintor. Hay extintores que efectivamente el polvo químico seco nos apagan los materiales sólidos que habíamos mencionado, que son telas, maderas y papel, y que nos apagan momentáneamente, pero que internamente queda una brasa que no nos va a apagar el polvo químico seco. Para eso utilizamos el agua con su material aditivo que absorbe al 100% la llama y no nos deja ningún tipo de incendio. Un extintor está compuesto, en primer lugar, por una sustancia contenida en su interior capaz de apagar un fuego y que se conoce como agente extintor. Existe también un agente expulsor, que es un gas almacenado a presión para que el agente extintor sea expulsado fácilmente. Luego está el tanque, que es un recipiente donde se almacena el agente extintor. El dispositivo de descarga, compuesto de un tubo sifón, una válvula de descarga y un control. El dispositivo de medición, cuya finalidad es indicar la presión almacenada en el recipiente. Y finalmente, el dispositivo de aplicación, que es el conjunto de elementos utilizados para dirigir la descarga del agente extintor hacia el fuego. Este se compone de manguera y boquilla o corneta. Los extintores se clasifican según su mecanismo de operación. Se clasifican en tres clases. Primero, los autoexpelentes. Segundo, los de presión contenida. Y tercero, los de cápsula presurizada. Los extintores también se clasifican según los modelos que tenemos en el mercado. En el mercado podemos conseguir extintores tipo ABS, que son para apagar fuegos multipropósito. Tenemos otra clase de extintor que son los tipos BC, para apagar los fuegos o los conatos de incendio generados por tipos B y tipo C. Tenemos los extintores de agente limpio,
que su especialidad es para apagar incendios generados por corto eléctrico. Los tipo D son de color naranja y son destinados para apagar incendios generados por residuos sólidos. El tipo K, que es utilizado para apagar incendios en cocinas industriales. Son los utilizados en los grandes restaurantes o de pronto en los almacenes de cadena o en panaderías que estemos de pronto cocinando constantemente, que se nos pueda generar un incendio. Y por otra parte tenemos los extintores de gas carbónico o los de CO2. Ellos también me sirven o cumplen con la misma función del BC. También sirven para apagar incendios generados por líquidos inflamables o por cortos eléctricos. Los extintores deben reunir cierta información en su exterior con el fin de facilitar su identificación y hacer más eficaz su uso y mantenimiento. En ese sentido, generalmente deben contar con una marcación que indique, entre otras cosas, la fecha de fabricación del cilindro o la fecha de ensayo de presión hidrostática. También con una rotulación que indique, entre otras cosas, el tipo de agente extintor, la clase de fuego para el que está indicado su uso o el potencial de efectividad. Igualmente, deben contar con certificados de conformidad con las normas locales e internacionales. Cuando se hace el uso de extintores, hay que controlar también la verificación de las condiciones en las que el equipo se encuentra, pues un escenario inadecuado en el que el mal estado, la falta de mantenimiento o la mala disposición estén presentes, pone en peligro la atención de la emergencia y por consiguiente a las personas y a la infraestructura. Claro, de nada nos serviría tener miles de elementos de protección y sistemas, redes contra incendios, si no se hacen los mantenimientos preventivos adecuados, si no se hacen simulacros periódicos y para probar todos esos sistemas. El proceso de inspección consiste en una verificación básica y rutinaria para asegurarse que el extintor esté disponible y pueda funcionar, asegurándose también de que esté completamente cargado y operable. Mientras tanto, los procedimientos de servicio son acciones que se realizan sobre el extintor, entre las que se incluyen mantenimiento, que es una verificación completa del extintor, incluye un examen a fondo y cualquier reparación que requiera cada uno de sus componentes. La recarga, que es el reemplazo del agente extintor o expelente por uso o deterioro del mismo. Y la prueba hidrostática, que es una prueba de resistencia hecha a los cilindros mediante presión de agua contenida. La vida útil de un extintor es de 20 años. Cada extintor, independientemente de qué clase de fuego esté destinado a apagar, necesita o requiere prueba hidrostática cada 5 años. Esta prueba hidrostática consiste en identificar o en averiguar o en investigar el estado del cilindro, ¿sí? Si va a aguantar la presurización, la cual se le va a realizar a la hora de hacer una recarga, ¿sí? Por otra parte, se requiere revisión anual de cada extintor. Además debe ser claro que en cualquier momento de utilizar el extintor, en caso de que se haya disparado, hay que mandarle a hacer recarga inmediatamente.